amigas y amigos televidentes de su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a los que nos ven a esta hora de 4 a 5 de la tarde y aquellos que nos ven en tanda diferida de 2 a 3 de la mañana. Así es que gracias nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares hoy día jueves 11 de abril del año 2016. Perdón, del año 2019. Faltan 264 días para que llegue el año 2019. O sea, estamos para que llegue el año 2020. De manera que estamos en el año 2019 y faltan 264 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, por resolución del Senado de la República, el Congreso Nacional, se declaró el Día del Café. El café es un fruto dominicano que tiene una gran importancia en la economía del país, porque es uno de los productos de agricultura, viene de la agricultura, que se vende a buen precio fuera del país, porque se permite que su exportación atraiga dólares y divisas a la República Dominicana. El café dominicano es muy requerido fuera del país, especialmente el café que se produce en Polo de Barahona y en algunas otras partes del país. Nosotros somos buenos productores de café, por ejemplo, en las montañas de Moca, Villatrina, el Mogote, y en esos lugares hay mucho café, cafetales que en verdad ahora estuvieron un tiempo atacados por lo ataca una enfermedad que se llama la roya, pero el gobierno, especialmente en los cafetales de la Loma de Villatrina, hubo una sustitución del café por un nuevo tipo de café que es resistente a la roya y también es un café enano, un café que pare a poco tiempo y que las matas no son tan enormes como las que tienen la mata de café tradicional. Aquí en muchas regiones del país se produce el café, que además de ser una de las bebidas más solicitada y además que más consume, yo creo, el pueblo dominicano, porque el café lo consume todos los días, de manera que se consume más que la cerveza y que el alcohol, todo así, porque la mayoría de los hogares dominicanos producen, compran y toman café. Los hogares dominicanos toman café todos los días y muchas veces más de una vez, de manera que es la bebida que más se produce. Así que hoy es Día del Café. No sé si los caficultores lo celebran y cómo lo hacen, que debiera hacerse aquí una celebración del Día del Café, porque es un producto muy interesante, que se consume muchísimo. Debiera haber una semana del café y que se celebren ciertas competencias, premios y todo eso, los grandes productores y pequeños productores de café, que pudiera haber más, debiera institucionarse una feria del café en que se puedan nada más, no solamente vender el producto a un precio asequible, sino que se pueda mostrar los diferentes tipos de café que hay en el país. Pero aquí pasan los días y los meses y los años y las fechas importantes, especialmente que debe celebrarse. Los antiguos
maya sobre todo, celebraban en la primavera, cuando venían los cortes de la siega de los frutos y de la cosecha. Era una celebración muy larga, muy grande, especialmente que se sembraba en primavera y se cosechaba en otoño y en invierno. En el invierno, entonces, había la celebración, y esa celebración era en honor a los dioses que hacían que los frutos se dieran, y había tiempo de fiesta y todo eso. Entonces, por eso fue que en ese tiempo se celebraban, especialmente los incas, se celebraba a final de año, y como es natural, al ser conquistado por los españoles y los españoles traer otra religión, se dieron cuenta que al final de año se celebraba, los incas celebraban ese tiempo de la cosecha, pues también pusieron ahí a celebrar la Nochebuena. De manera que ojalá aquí se instituya la celebración del Día del Café con muchas celebraciones. Bien, y un día como hoy, por el año 1694, a petición de las autoridades religiosas de la colonia de la Española, se designa como patrón de la ermita Nuestra Señora de la Altagracia el nombre, el mártir obispo de París, San Dionisio. Bueno, ¿qué habría San Dionisio por este país, por esta isla? En 1855, en el Ceibo, es ejecutada la sentencia pronunciada 2 días antes que condenó a muerte al general Antonio Duvergé, héroe nacional, su hijo Alcides, además de Tomás de la Concha y otros trinitarios. Esto fue una sentencia ordenada por Pedro Santana. La muerte de un héroe. 1824, el Congreso Nacional dicta una resolución para construir un monumento alegórico de bronce que simbolice la independencia nacional con las figuras de Mella y Sánchez, llevando a la condición de padre de la patria junto a Juan Pablo Duarte. Ese monumento se encuentra actualmente en la Puerta del Conde. En 1932 muere en Santo Domingo el doctor Narciso Alberti Bosch, médico, farmacéutico, arqueólogo y escritor, autor de apuntes para la prehistoria de Quisqueya. En 1965, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos, rinde un informe en el que afirma que el PRD conspira en unión de oficiales militares, especialmente de la Fuerza Aérea, para derrocar al presidente del triunvirato, doctor Donald Ruiz Cabral. Bueno, eso era verdad. Esa es la primera vez que hablan verdad. 2018. El Senado aprueba en segunda lectura y con modificaciones con 23 votos a favor y 7 en contra de la corriente del expresidente Leonel Fernández y los 2 del opositor PRM, el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que establece la modalidad de las primarias abiertas y simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral. 2002, en el 2002 en Venezuela, la patronal Fede Cámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, convocan una huelga y exigen la renuncia del presidente Hugo Chávez durante una masiva manifestación en Caracas que deja 19 muertos frente al Palacio Presidencial y varios altos mandos militares se rebelan contra el gobierno. Se trató de dar un golpe de Estado, pero eso fracasó. Parece que en Venezuela los golpes de Estado fracasan, uno tras otro, o la intentos, hasta los magnicidios fracasan. De manera que parece que algún santo cuida esa nación, y eso deben saberlo los que tratan de dar golpe de Estado en ese país. Bien, y con este último hecho que ayer fue noticia, damos por terminadas las efemérides de hoy. En los comentarios de las noticias, señores, todavía no se encuentra el automóvil que se precipitó al mar y donde se supone que se encontraban los turistas americanos que aparecieron sin vida, ambos, pero que se supone en ese automóvil que se encuentra en ese lugar del mar y que ha sido muy difícil, parece, para las autoridades tratar de rescatarlo. Porque ambos
los dos turistas aparecieron, uno en un lugar y otro a 20 kilómetros del otro, muerto también. Uno ya con signos de composición o por el cuerpo decompuesto, y la otra muere en el hospital, en el hospital Darío Contreras, que fue internada ahí en el día 4 de abril, y duró ahí un tiempo y murió, pero que nadie sabía que estaba interna ahí, ni las autoridades habían dado parte. Parece que este hecho van a tener que las autoridades profundizar y contestar todas esas preguntas que se están haciendo. ¿Por qué apareció el cadáver ahí? ¿Por qué apareció el otro en otro lugar? ¿Por qué todavía, en verdad, el cadáver del señor no se ha identificado perfectamente, de acuerdo al listín diario que ha identificado, que dice que el turista no ha sido identificado, el hombre? Una publicación hoy en la página 5 del listín diario dice que no ha sido identificado. De manera que es una situación muy, pero muy penosa que esto ocurra, porque es una situación que viene a ser parte de una advertencia que había hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos en relación a la existencia en el país de inseguridad. De manera que ojalá se logre, no solamente que aparezcan, porque lamentablemente para todos sus familiares y para el país también, que han aparecido, están muertos, o seguro una que está muerta, sea esa o no sea esa, pero hay una mujer muerta. Bien, de manera que ojalá este caso pueda ser definitivamente aclarado. El listín diario salen algunas especulaciones o algunas noticias que ha tenido la policía de la vida del turista que desapareció, que dicen que era una persona que tenía problemas de alcohol. Entonces, de manera que si era así, lo más posible es que él, pues posible, ya que dicen que fue un accidente, es posible entonces que él haya estado manejando habiendo ingerido alcohol. Y eso es muy posible, ya que se encontraban de vacaciones y de fiesta, y en la fiesta y en las vacaciones lo más prudente, lo más indicado es que la persona trate de ingerir alcohol. Bien, señores, y vamos a esperar que esto se solucione, porque no es bueno para el país. Y en el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, todavía hay, ahora en este momento hay una situación muy difícil, muy incómoda. Incómoda para los actuales dirigentes del PRD, sea Vargas Maldonado y todos los que dirigen el PRD, que fueron ratificados en una convención, la 34ª convención, fueron ratificados. Pero ¿qué ocurre? Que una parte del PRD, o sea, lo que llaman de que los que se hacen llamar la corriente de rescate del PRD, que en la cual está Guido y está también este ex senador de la República y varios más en esa posición. Ellos elevaron una instancia al Tribunal Electoral con el fin de que esa convención fuera declarada nula, porque según alegan ellos, o alegaron en ese momento, había sido fraudulenta. O sea, fueron hechas fraudulentas, no hubo la votación suficiente, etc. Eso alegaron ellos para enviar al Tribunal Electoral. Pero ¿qué ocurre? Que el Tribunal Electoral decidió que
decidió como primera parte que sí, que estaba bien, que la convención era válida y que el señor el señor Maldonado y la dirección del PRD eran legales, etc. Bueno, pues eso parecía haber terminado ahí, pero la misma persona que habían hecho la instancia a la Tribunal Superior Electoral volvieron nuevamente, entonces apelaron la decisión del Tribunal Electoral. Los tribunales entonces, ¿qué ocurre? Que se fueron al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue que devolvió el expediente nuevamente al Tribunal Electoral, diciendo que la convención realmente había sido ilegal, pero no por lo que decía el Tribunal Electoral, ni por la instancia que habían levantado ellos, que no era por eso, sino porque no había quórum suficiente. Eso es lo que entonces el Tribunal Constitucional dice, que no había quórum, pero no dice, o sea, no le dan ganancia de causa porque naturalmente sigue siendo ilegal la 34ª convención, pero no por lo que dijeron, lo que hicieron la primera instancia. ¿Qué pasa? Que ahora volver nuevamente al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral la declara nuevamente la convención como ilegal nuevamente. Pero queda entonces el PRD, queda nuevamente sin dirección, sin la convención, porque pienso yo que debían haber permitido que si se queda ilegal, que nombrar o que una comisión de las dos partes o algo así dirijan los destinos del partido hasta tanto pueda hacer la convención legalmente. Debiera decidir eso dentro de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Pero porque así queda, entonces va a quedar sin autoridad el partido y sin nadie que lo esté dirigiendo. Y más un partido que tiene validez jurídica, recibe fondos de la Junta Central Electoral y todo eso por el estilo. De manera que debiera de haber quedado formado el mismo tribunal, dictar esa sentencia, decir abajo que debe durante la transición hasta que se haga nuevamente la convención, pues debieran haber una cantidad de personas ahí dirigiendo. Pero eso parece que no lo dice la sentencia. Ahora, las partes, tanto la parte del rescate como la parte de la parte oficial que dirige Vargas Maldonado, se encuentran, diríamos, como en un limbo jurídico, pero ambos deben de tratar de lograr que las partes que recurrir tanto al tribunal constitucional, para que sea el Tribunal Constitucional quien defina la situación. Porque si apela, si hay se eleva una instancia al Tribunal Constitucional con relación al caso que lo está ahora en el Tribunal Superior Electoral, pues sería el Tribunal Constitucional que debe de ya decidir la situación. Eso es realmente lo que deben de hacer, porque en verdad, diciendo el PRD que no, y los dirigentes del PRD de una parte diciendo que no, que sí, que ellos son la autoridad legítima, y decirlo, pero ese discurso no tiene calidad jurídica. Y que si dice Guido y otros
diciendo que sí, que ellos son los que tienen la razón, tampoco un discurso político de ellos puede determinar que es legal y que se va a resolver los asuntos. No, los asuntos se resuelven si uno o las dos partes que tienen, me parece que le da 30 días después de la sentencia, 30 días para que las partes apelen la decisión. Entonces es lo que debería hacer, apelar la decisión uno y otro e ir al Tribunal Constitucional nuevamente, porque ese es el camino que le queda, ya que las decisiones del Tribunal Superior Electoral pueden ser apeladas al Tribunal Constitucional. De manera que, y no fajarse uno por un lado, otro por otro lado, decir que tiene la razón, y en verdad con los discursos que diga cada uno no tienen valor jurídico ni son sentencias. Simple y llanamente son discursos. Ahora lo que tiene validez es un expediente discutido, llevado y que sea sancionado por una sentencia de un tribunal competente, en este caso el Tribunal Constitucional, que fue el que devolvió el expediente al Tribunal Superior Electoral. Y lo devolvió por algo que no es por lo cual llegó al Tribunal Constitucional. Porque lo que ellos apelaron fue que había sido ilegal la 34ª convención. Sin embargo, no fue por eso que lo declararon ilegal. La declararon por una razón que no fue la que sometieron Guido y ellos. Guido, la razón por la cual el Tribunal Constitucional declaró que la convención del PRD era ilegal, o sea, no era válida, no ilegal, válida, fue porque, según ellos, no había quórum. Pero esa no fue la solicitud que hicieron Guido y su gente. De manera que, simple y llanamente, para resolver el caso, no es discurso, no es decir, no es hablar, no es sentenciar desde afuera, sino es llevar el expediente, apelarlo, llevarlo a la Corte Constitucional, y ellos decidirán y esperar. Y ya realmente eso queda ahí. Entonces, todas las cosas, mientras están en un proceso de apelación, quedan necesariamente las mismas autoridades que están, tienen que continuar ejerciéndose funciones hasta que venga una nueva sentencia del Tribunal Constitucional. Eso, así es que se ve. Y eso es realmente sencillo de resolver. Bien, señores, en el próximo segmento de este su programa vamos a tener la participación, como lo hemos tenido siempre, del buen gusto y de la buena manera del profesor Luis de León, que nos va a acompañar hoy a partir de la media hora. Así es que esperen esta conversación, esta entrevista, este diálogo, que siempre es edificador y muy bueno, porque Luis sabe cómo decir la cosa, y como decía el profesor Bosch, sabe dónde es que hay que darle al burro para que camine. Bien, entonces vamos a pasar a una pausa y regresamos con ustedes. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista.
Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE, somos bienestar. Ok, aquí estamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Como les decía, le había dicho ahorita, le había anunciado, tenemos aquí la presencia del profesor licenciado Luis de León, político, maestro y también un disertador extraordinario, porque yo te vi a ti en una disertación muy interesante allí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De manera que, bienvenido y buenas tardes, Luis, aquí nuevamente a tu programa Tiempo de Renovación. Gracias. Buenas tardes, querido hermano, maestro José Pantaleón, María. Y buenas tardes a todo tu público, que es el de Tiempo de Renovación. Como siempre, nos honra y nos complace el estar acá y poder comunicarnos con el pueblo, con el país. Gracias, Luis. Fíjate, entonces como yo había dicho, ¿verdad?, que tú eres político, maestro, en esas dos fases. Quiero preguntarte, Luis, el PLD, al cual tú eres miembro de su comité central, ha decidido ir a las primarias abiertas. Bien, pero se están presentando algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo va a evitar el PLD que miembros de otro partido voten en las elecciones internas por por los candidatos internos del PLD, si las primarias no son simultáneas? Sí, bueno. ¿Qué tú opinas? ¿Cómo puede evitar eso? Bueno, realmente el comité político anterior a la última reunión tocó el tema de la necesidad de limpiar el padrón electoral de la Junta Central Electoral para hacer un sesgo, una abstracción de lo que son la militancia de los partidos
PRM, Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano, etcétera, para que esto no afecte a un evento tan importante como serían estas primarias. La única manera de poder garantizar una transparencia y que se conviertan las primarias en un escenario donde se le dé un asalto al PLD o en una trampa, es precisamente hacer una separación, sacar que el padrón de la Junta Central Electoral no estén los que están organizados o inscritos en los partidos antes mencionados y en otros partidos, porque entonces lo que podríamos ver ahí es que podrían generar una situación cuyo propósito debe ser de ventaja para la oposición, etcétera, etcétera. Pero fíjate, Luis, esa es una de las medicinas que se podrían dar o podrían tomarse en cuenta para resolver el problema. Pero ¿qué ocurre? Si la Junta se supone que tiene el padrón del PRM, bien, pero el PRM está haciendo un padrón, de manera que todavía no lo lleva a la Junta. Y si el PRM decide enviar un padrón de un tamaño más allá de lo que en verdad tiene y lo saque del padrón general de todos los votantes, por ejemplo, yo quiero hacer un daño o quiero hacer cualquier cosa, yo puedo decir, bueno, el PRM o el partido que yo tengo tiene 1.050.000, 1,5 millones de votantes. Y ahí van el listado. Lo saqué de la Junta. Se lo sacó lo que inscribió, pero también puso de la Junta, supóngase usted. Cuando la Junta recibe eso, entonces sustrae del padrón general de la Junta esa cantidad, 1,5 millones, supóngase. Supóngase usted que también lo haga el partido de los ciudadanos, lo haga el PRD, sí, también, y diga que tiene también 1 millón. Y lo hagan otros partidos que digan que tienen 50.000, que tienen 500.000, que tienen 200.000, que tienen 150.000. Va a llegar un momento, entonces, si eso ocurre así, que la Junta va a ir sacando. Entonces, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Entonces, ¿qué tú opinas? Entonces, bueno, nosotros dijimos siempre que las primarias abiertas eran un atentado contra la institucionalidad y la misma militancia del partido, que es la que procrea derechos adquiridos para participar en un proceso electoral. Lo que significa es que eso que usted plantea como una posibilidad también puede ser así. Al momento de sacar o extraer o apartar todas las militancias de los partidos políticos, lo que va a quedar es poca cosa. Que en el sentido estricto, sí, en el sentido estricto no valía entonces la pena. Más bien, lo que vemos es que se constituye en un problema de preocupación, sí, sobre todo para el partido, ¿verdad? El PLD, que es realmente ahora mismo es el que queda como el único partido como institución política dominicana mayoritario que se mantiene impoluto, con toda una fortaleza extraordinaria, con más de 2 millones de inscritos en ella y con una participación activa. El partido que cuenta, de acuerdo a las últimas encuestas, con más del 55% del electorado dominicano. El partido que tiene un gran respaldo popular, un gran apoyo nacional. Sería entonces el que sería víctima de las primarias, ¿no? Porque se puede colar una acción, nosotros hemos denunciado en este mismo programa, Tiempo de Renovación, que desde injerencia extranjera y desde sectores locales hay toda una apuesta a dividir al PLD, a sacar el PLD del poder, a generar
un problema de confrontación en el PLD. Hay conspiración siempre. Y de conspiración, que Sí, es permanente, ¿no? Permanente, sí. Entonces, tenemos que ir entonces al PLD. El partido, nosotros, como fuerza bochista del PLD, hemos planteado desde hace más de un año, tenemos una cruzada nacional, planteando la necesidad de la unidad y de un diálogo entre nuestros dos líderes del país y del partido, Danilo Medina, el presidente constitucional, Leonel Fernández, expresidente y presidente de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, y un diálogo también entre comité político y central racional. Por eso nosotros hablamos. Y después un diálogo con la base. Y después un de la diálogo nación. con la dirigencia municipal, provincial, media, las bases, como tú dices, en sentido general. Es el diálogo, es el método de carácter bochista aplicado en momentos normales y en momentos de crisis, mediante el cual se hacían consultas, diálogos, encuentros, pero encuentros para debatir ideas, no para confrontar físicamente ni para confrontar verbalmente, no. Las posiciones críticas, propositivas, porque la crítica en el PLD, que el método de la crítica y la autocrítica en las agendas de reuniones del Partido de la Liberación Dominicana, no de su cúpula, de todas las estructuras orgánicas del partido, aparecía la crítica y la autocrítica, pero la crítica en términos propositivos, una crítica constructiva, que es una crítica científica para ver las debilidades y ver las fortalezas. Precisamente el Partido de la Liberación Dominicana, en este momento en que en la América Latina y el Caribe, el partido más que se mantiene incólume, que no se ha dividido, que tiene 45 años de existencia y que de esos 45 años tiene 20 años dirigiendo la República Dominicana, es un partido que en estos momentos hay que preservarlo por la democracia, por la paz, por la tranquilidad de la familia dominicana, por los cambios económicos, políticos y sociales, y porque en los actuales momentos, en la región latinoamericana y caribeña también, hay determinados sectores que desde fuera, con sus acólitos acá, también proponen que este tipo de gobernabilidad, de liderazgo económico en la región que ha tenido con su estabilidad y su crecimiento, este tipo de modelo de gobernabilidad, de revolución educativa, de solidaridad, de conectividad, este tipo de liderazgo que tiene la confianza, no solo la confianza de la inversión extranjera, sino de la inversión local, porque hay un momento de progreso, de todos los sectores, progreso en el sentido social, en el sentido económico, sí, en el sentido cultural, educativo. Sí. Es un momento estelar. Y en el político. Y en el político. Es un momento estelar que vive la República Dominicana. Y usted sabe que ellos apuestan, hay una propensión hacia desacreditar el partido, las instituciones políticas, para improvisar, como son las improvisaciones que estamos viendo en Argentina, en Brasil, Ecuador, todo el proceso que hay y todos los problemas que están creando en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y todos los problemas que tienden a crear en países donde hay estabilidad, donde hay procesos democráticos, progresistas, en donde las grandes mayorías, los que viven en la indigencia, es decir, la pobreza extrema y la pobreza general, son los que se han beneficiado con esos procesos. Porque si usted visita la República Dominicana, para los extranjeros que nos están viendo, y visita los barrios populares, va a ver todas estas edificaciones y todos estos centros de jornadas de tanda extendida, pero va a ver la calidad de la educación. Yo estuve ayer en una conferencia, en un sector populoso, Los Ríos, en la Escuela Costa Rica, y conversando con los estudiantes en una, se llama Proyecto Participativo de Aula. Ellos invitan a una
a una autoridad o a una personalidad de la educación y de la cultura para dialogar con los niños. Era de primaria, ¿no? Son niños de primaria y adolescentes ya llegando al sexto curso. Ustedes saben que ya ahora el sistema educativo primaria es nada más hasta sexto curso y de séptimo y octavo ya se llama secundaria porque fue integrado, se hizo un cambio curricular. Bueno, la verdad que era maravilloso ver estos muchachos de esos barrios. Yo eso lo conté esta mañana. Tuve también un izamiento de bandera en la escuela 24 de abril, en el liceo que inauguró nuestro presidente Danilo Medina el año pasado. Era una escuelita, la 24 de abril, de la Regional 10 de la provincia de Santo Domingo. Y conversando también con el equipo, la Junta de Centro, el equipo de gestión y las asociaciones de padres y amigos de la escuela, las juntas de vecinos, organizaciones populares a propósito, ¿verdad?, del 54 aniversario de la Revolución de Abril. Hablábamos en ese centro educativo de esa experiencia que vemos en los barrios y en las comunidades, que son el resultado, yo le decía, es ahí el resultado de una revolución educativa. ¿Cómo se expresa? Porque unas cosas pueden ser la que generalmente nos dicen las grandes encuestas regionales y mundiales sobre el progreso educativo, pero las prácticas educativas que se dan en barrios y comunidades muestran informes positivos de progreso en el aprendizaje. Esos niños y esas niñas mostraban una capacidad. Digo, miren el ejemplo de esta revolución. Miren cómo esos niños de esos barrios populares, cómo reaccionan el tema de la educación en valores y delincuencia. Y ellos identificaban todos los antivalores y lo que son temas en sus barrios y comunidades: droga, narcotráfico, violaciones, violencia intrafamiliar, pero todo, bullying, todo. Eso eran niños, yo preguntándole a ellos. Y tienen una idea clara de lo que está, y pueden expresarlo. Lo expresan con una claridad, pero también expresando cómo hacer para librarse de esos antivalores o de esos flagelos, qué hacer, en fin. Importante. Lo que quiero decir es, para volver a la conversación que usted plantea, que la República Dominicana tiene una gobernabilidad de mucho desarrollo, progreso, no el que queremos, el que la circunstancia no ha permitido, porque no se puede hablar de una tacita de oro, nada de eso. Sin embargo, usted le pregunta a la mayoría de la gente, no tiene que ser simpatizar con el PLD, ni con el gobierno, ¿no? Usted le pregunta a sectores, ¿cómo está? ¿Cómo está el país? Y lo que le van a contestar, que el país va bien, independientemente que debe ir mejor, pero que va bien. Y cuando usted sale de este país, ve la situación que hay en los países de la región, las crisis económicas, las confrontaciones sociales que hay, el tema con las migraciones, y se da especialmente las migraciones que hay ahora mismo, de Salvador, Honduras, Guatemala, correcto, y todos esos países que es en caravana, correcto, saliendo hacia Estados Unidos. Entonces, la reacción tan terrible que tiene entonces Estados Unidos. O sea, una situación de ingobernabilidad que se tendrá que dar ahí en esos países. Correcto. Lástima que también puede tocar México de la situación. Porque, mire, por ejemplo, las situaciones ahora con Cuba, de Estados Unidos, lo que está con el tema de los peloteros, usted lo vio, su última decisión, todas estas decisiones, el tema del petróleo de Venezuela a Cuba, los problemas que se están dando en Centroamérica. Es decir, parece, hablando de Centroamérica y del Caribe, que quieren que los volcanes erupten, que se vuelvan erupción social. Están creando erupción social. Entonces, este país, cuando usted hablaba ahorita de este tema que vemos ahora, de las altas cortes, lo del Tribunal Superior Electoral, los temas sociales del país, tenemos que hacer un llamado a nuestro Partido de la Liberación Dominicana, a su dirigencia política, dirigencia partidaria, dirigencia gubernamental, un llamado a la prudencia, al diálogo, al entendimiento, a ver la gobernabilidad, a la tolerancia, a observar la gobernabilidad, cómo está este país, pero cómo están los otros, los que están en el entorno de nosotros. ¿Qué está sucediendo en Centroamérica en estos momentos?
Bueno, como a la 1 de la tarde me visitaron una comisión de centroamericanos, admirando este país. Sí. Dice, es una visita. Tenemos 15 días, pero estamos maravillados con su país. Pero naturalmente, con todo lo que estamos viendo. ¿Y de dónde vienen? ¿Cómo está? Que eso es lo que tú estás diciendo ahora. Eso es lo que estoy diciendo. Hay que tomar en cuenta cómo están esos países. Y no solamente aquellos, sino lo que tenemos ahí en la frontera. ¿Cómo está Haití? Eso mismo. Que no pueden elegir un primer ministro. No puede, exactamente. Que es tan sencillo y tan fácil dentro del régimen parlamentario. Correcto. No pueden elegirlo. Sí. Entonces, ¿cómo tienen es más, aún los países que han elegido presidentes como Chile, Argentina y Brasil están hirviendo también. Entonces, es una situación hay una situación convulsa, de alta preocupación para todos los sectores, porque no es el problema de la clase política, ¿no? No. Sectores empresariales, culturales, religiosos, sociales, la familia. Una nación es una familia. Naturalmente. Y ahora se necesita mucho la sabiduría del profesor Juan Bosch. Y eso se lo decimos a la dirigencia nuestra. Se necesita, como decía Juan Bosch, una cabeza fría, muy fría, aunque dice tan fría como puede ser de Alaska. Y se necesitan pasos firmes en momentos en que se presentan esto, porque todo esto lo que atenta es a volver al conchoprimismo. Quítate tú para ponerme yo. Ven tú, tú no. Vete para la cárcel tú, vete para allá tú. Y vete para el exilio. Vete para el exilio tú. Vete. Y usted sabe que en estos tiempos están hablando de golpe de Estado, de dictaduras en toda la región. La región, golpe de Estados parlamentarios. Inclusive a los que no son dictaduras, que es el problema, que se está invirtiendo la realidad, la verdad, la modifican. Los que no son dictaduras le dicen dictadura. A los que realmente son dictaduras, entonces son democracias. Y es una situación que no se entiende por qué está ocurriendo eso. Por ejemplo, el mismo México, Luis, dice, con la sustitución del representante de Venezuela en la OEA, la OEA escogió a un representante de la Asamblea en desacato de Venezuela. Y lo escogió para que esté permanente ahí. Y también entonces se queda el representante legítimo del presidente de la República de Venezuela. ¿Por qué no alcanzan los votos para sacarlo? Entonces dice el presidente de México. ¿Pero y qué es esto? ¿Cuándo se ha visto una cosa así? Pero nunca. ¿Cómo? ¿Dónde la ponemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero entonces, en verdad, don Pantaleón, cuando hablaban aquí determinados sectores de quitar al actual embajador legítimo del gobierno, legítimo del presidente Nicolás Maduro, y poner otro embajador. Pero eso es en el aire. Y las decisiones, por ejemplo, si el gobierno hubiera admitido eso. que está ahí. ¿Qué eco tendrán esas decisiones si el gobierno que hay en Venezuela es la Cancillería y el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Entonces, ese embajador, ¿cómo se ve? ¿Hacia dónde y a quién va a recibir? Y las acciones de ese embajador que vaya al consulado, ¿y hacia dónde van dirigidos? ¿A qué consulado va a ir? ¿Y a qué consulado va a ir? Son locuras. Son estados de locura, pero usted sabe cuál es el propósito de eso. Seguro que sí, pero fíjate, Luis, lo que mete miedo, y bien vamos a tener, lo que mete miedo y da escozor, es que esas situaciones son como preludio de algo grande que va a ocurrir. Porque, es más, el presidente de Estados Unidos, Trump, le pone sanciones a Cuba por la posición, por la actitud que ha tomado. Oye, una actitud diabólica o algo así fue que dijo. O sea, por la actitud, no por nada que ha hecho. Es que las posiciones del presidente Trump
no son basadas ni en el respeto a su constitución, ni en el respeto al multilateralismo, ni en el marco de posiciones racionales. Exactamente. Luis, perdóname que nos están haciendo señas que a nosotros se nos va el tiempo rapidísimo aquí, media hora exactamente. Si tú quieres hacer alguna invitación para esta tarde. Bueno, esta tarde la Fuerza Bochista desde hace 4 jueves ha puesto en marcha un modelo de diálogo, de integración PLDista y de tolerancia que se llama los Jueves de la Unidad, para dialogar, para concertar, para reflexionar y para también invitar a dialogar a nuestro presidente Danilo Medina y el presidente del partido Leonel Fernández y al Comité Central y al Comité Político y a toda la dirigencia nacional, porque en definitiva es el PLD el que está gobernando la nación y es el que debe continuar, porque ha sido el que ha puesto en 5 periodos los grandes cambios económicos, políticos y sociales del país. Y esto no podemos dejar que se nos arrebate, porque sería el retroceso contra el pueblo, contra el país. Bien, muchas gracias Luis, muchísimas gracias como siempre por tu participación y a ustedes muchísimas gracias también por estar con nosotros en esta hora de su programa Tiempo de Renovación. Así es que hasta mañana, que nos veremos nuevamente por aquí y que tengan una feliz tarde y noche. Gracias. Muchas gracias Luis.